Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, cuento con la justa presencia, yo pienso, con Nanfi Rodríguez. Bueno, yo creo que no vale la pena que te estemos presentando, porque a fin de cuentas tú eres uno de los abogados ya asociados de la Fundación. Eres probablemente una de las personas que en los últimos años más ha contribuido al acervo de ese neoconstitucionalismo, de esa visión moderna inclusive del Estado. Eres probablemente de los primeros que se dio cuenta de que el modelo de Estado cambió con la reforma del 2010. Así que en nombre de la Fundación yo te agradezco que haya correspondido en esta ocasión a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, Sergio Tulio, muchas gracias. Para mí venir siempre a Finjus es un enorme placer. Finjus representa para mí una casona solariega del pensamiento, es un gran centro de pensamiento en que han germinado y se han incubado las principales ideas de reformas institucionales de este país desde principios de los años 90. Es decir que es un honor siempre venir a este espacio de diálogo. No, y del principio de los años 90, cuando un gran amigo tuyo y un gran amigo mío era el primer vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia. Nos referimos a Milton Rey Guevara, nuestro profesor. Así es. Bueno, y qué bueno, porque en esta ocasión yo te he querido invitar, no hablar ya de libertad de expresión y difusión del pensamiento y de los proyectos que se han venido estudiando en esa dirección, ni del derecho al consumidor, que es tu obra, hasta que publicaste esta, más emblemática, ¿no?, de tu producción jurídica. Te invitaba porque tú pusiste a circular para mí una de los aportes que en las últimas décadas, a mi juicio, se le haya podido hacer a todo lo que tiene que ver con el acervo, ¿no?, en esta ocasión del constitucionalismo, y me refiero a la publicación del Diccionario de Jurisprudencia Constitucional. ¿De qué es de lo que se trata? Porque yo me puse a ojear esto porque se trata de una obra, de un libraco. Sí, 900 páginas. Pero ¿de qué es de lo que se trata? Y sobre todo me interesa saber, porque me luce que se trata de una obra novedosa, podrá haber algún precedente por ahí en América Latina, pero inclusive me gustaría saber cuál fue el método que tú utilizaste para poder redactar esta joya que, sin lugar a dudas, va a servir no solamente a constitucionalistas, sino, yo te diría, a todas las ramas del derecho, es decir, a toda la clase jurídica, y yo te diría que no solamente a quienes ejercen en el Tribunal Constitucional, sino también en la jurisdicción ordinaria. Así es. A jueces, a abogados, a docentes, a estudiantes, en fin. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, tú haces una pregunta capciosa, porque la verdad que pregunta tantas cosas en esa reflexión inicial que haces, que uno quisiera responder de la manera más amplia posible, pero haciendo una síntesis, yo diría que el derecho dominicano está en uno de esos puntos de inflexión de la historia en que entran los procesos históricos en los países. En 1884, el presidente de entonces, Ulises Ceró, Lilis, ordenó la traducción y adaptación de los códigos franceses, que hasta entonces, fruto de la tumultuosa vida institucional que había vivido el país, pues permanecían en lengua francesa, y a los tribunales se acudía con ellos en lengua francesa. La mayor parte de los textos que se utilizaban eran textos en francés. En ese entonces, Manuel Jesús Galván, presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces, encabezó ese movimiento
de traducción y adaptación de los códigos. Posteriormente, en el 84, 1984, un siglo después, el presidente Jorge Blanco, tú recuerdas, hizo un movimiento de reforma. Previamente, en el ámbito de lo procesal civil, sí, claro, en el 78 se hizo la reforma del Código Procesal Civil para la adaptación del código. Sin embargo, en el 84 el presidente Jorge Blanco hizo algunos cambios e introdujo sobre todo el régimen penitenciario como un régimen, digamos, novedoso. Y el tercer gran momento del derecho dominicano es la reforma constitucional del año 2010. Se va a producir eso que tú has anunciado, un cambio de modelo de Estado. Vamos a pasar del Estado de Derecho, el viejo Estado liberal heredado del brumario francés, al Estado social. El Estado social como una noción que se va a dar en el derecho público a finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Un Estado que va a dejar de pensar en el principio de legalidad y va a poner en su centro de pensamiento los derechos fundamentales, y en el cual van a surgir una segunda generación de derechos, los derechos económicos y sociales. Esa cláusula de Estado social que se introdujo en la Constitución Dominicana del año 2010 va a cambiar el derecho por completo. Por supuesto. Y va a cambiar la lupa con que tú tienes que estudiar el derecho. Tú lo has dicho. Sí, todo este movimiento que en América Latina se ha conseguido como el neoconstitucionalismo, que tiene que ver con una serie de premisas, muy especialmente en la forma de hacer la perspectiva jurídica. La base de todo ese nuevo modelo de Estado es la Constitución de la República. Ya no es el principio de legalidad. Constituciones que anteriormente eran cartas enunciativas van a pasar a ser instrumentos normativos, constituciones operativas con garantías procesales para su operatividad. Y la principal garantía procesal la va a ejercer el Tribunal Constitucional. Así es. Si van a surgir los tribunales constitucionales, Tribunal Constitucional, que es una expresión europea después de la Primera Guerra Mundial, cuando Hans Kelsen lo plantea en Austria y se crea en Austria. Él mismo fue juez de ese tribunal. Y el Tribunal Constitucional va a ejercer el control, no solo el control de legalidad, sino el control y la interpretación del ordenamiento jurídico que se debe dar desde la atalaya de la Constitución. Es decir, todo el ordenamiento jurídico, legal, convencional, desde el punto de vista de los tratados internacionales, reglamentarios, la práctica administrativa, todo esto debe ser cónsono con una interpretación conforme de la Constitución. Es decir, estamos hablando, Servio Tulio y queridos amigos televidentes, de un cambio copernicano en el derecho dominicano. Estamos hablando de un nuevo derecho. En el centro, en el eje central de todo esto, entonces va a surgir el Tribunal Constitucional, como ya he dicho, con una característica específica. Sus decisiones son irrevocables y vinculantes para los poderes públicos. Esto lo que quiere decir es que su precedente es obligatorio pro futuro para los poderes públicos, incluso para el Congreso Nacional, en el sentido de que el legislador no puede legislar, no puede llevar a cabo su función esencial sin tener a la vista el precedente del tribunal. En resumida cuenta, de lo que estoy hablando es que hay un surgimiento de un nuevo derecho en el 2010 en República Dominicana. Y yo diría que mi diccionario, en esencia, lo que hace es compilar esa primera década,
esos primeros 10 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Compilarlo de una forma distinta a como tradicionalmente se había compilado la jurisprudencia en el país, utilizando un método semántico de vocablos asociados a el derecho constitucional y al derecho general, que son desarrollados por el Tribunal Constitucional desde el punto de vista conceptual, enunciando en qué consiste esa palabra o ese vocablo, y posteriormente se va a dar un desplazamiento, un despliegue de límites, alcances, naturaleza de ese instituto, de esa palabra. Es decir, que es un método muy didáctico, muy práctico para abogados, para profesores, para estudiantes, para ciudadanos. No, sin lugar a dudas. Y qué bueno que tú hicieras cita de la Constitución del 2010, porque ciertamente hubo un cambio de modelo de Estado. Esa es la realidad. No solamente tenemos ahí los derechos económicos, sociales, culturales, sino también que creamos las instituciones que lo iban a garantizar, y ahí vamos entonces al TC. Ahora bien, tú hablabas de esa visión exegética, digámoslo así, que le heredamos de Francia. Oye, que no era fácil, Hemos visto este cambio en donde la jurisprudencia, digámoslo así, ya se convierte en la madre de verdad, ¿eh? O sea, a la que hay que tomar en cuenta en todo proceso. A partir del 2010, ¿cómo ha venido cambiando entonces la jurisprudencia? Tradicionalmente nosotros teníamos un modelo de jurisprudencia judicial. Digo judicial, y voy a hacer la aclaración, porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo que tiene esa doble naturaleza. Como órgano constitucional autónomo, igual que la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, pero que también tiene competencias jurisdiccionales. Es lo que el presidente del Tribunal Constitucional ha llamado la creación de un nuevo poder, el poder jurisdiccional, que va a reunir el poder judicial clásico y los otros tribunales del orden constitucional que no pertenecen al poder judicial, que serían el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Entonces nosotros tradicionalmente tuvimos ese modelo de jurisprudencia retenida en el Poder Judicial, especialmente en la Suprema Corte de Justicia, que ejercía ese control, digamos, de la unidad del criterio de aplicación del derecho. Sí, lo concentraba todo. Del derecho judicial. Lo que tenemos entonces es un Tribunal Constitucional que ejerce sus potestades, en términos de lo que es su precedente vinculante, ejerce sus potestades ya no solo sobre el Poder Judicial, sino sobre los poderes públicos y sobre las ciencias jurídicas, la sociedad en sentido general. De forma que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es obligatoria para los jueces, es obligatoria para el Poder Ejecutivo, es obligatoria para el Poder Legislativo. Pero esa jurisprudencia también tiene unas características muy propias de los tribunales constitucionales. El Tribunal Constitucional, en la visión de Kelsen, de Hans Kelsen, que citaba anteriormente, es en esencia un legislador negativo. Es decir, es un órgano que está encargado de extirpar del ordenamiento jurídico aquellas normas que contravienen la Constitución, de producir una especie de profilaxis en el ordenamiento jurídico. Y así fueron los tribunales constitucionales, digamos, hasta los años 70, 60. Sin embargo, en el constitucionalismo moderno se ha dado un movimiento que permite ver el Tribunal Constitucional como legislador positivo. Es decir, ya no solo aquel órgano que expulsa,
del ordenamiento jurídico las normas que contravienen la Constitución, sino un órgano que puede, en su labor interpretativa de la Constitución, puede interpretar las normas infraconstitucionales y puede incluso reformarlas. Y de hecho el Tribunal Constitucional Dominicano lo ha hecho. Es decir, ha dictado sentencias interpretativas en las que dice, de ahora en adelante este artículo se debe leer de esta forma, dos puntos, y pone el texto como se debe leer el artículo. Es decir, es una especie de metajurisprudencia que a veces toma características normativas. Es decir, no solamente decidiendo sobre casos, sino que toma características normativas. Pero hay otro elemento interesante, y es el hecho de que esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando se trata de sentencias afirmativas o estimatorias, es decir, sentencias en las que el tribunal acoge la acción en la que revoca una norma, tienen efecto erga omnes, es decir, tienen un efecto general sobre el ordenamiento jurídico. Por decirte algunas de las características de la nueva jurisprudencia dominicana, es decir, estamos ante una nueva categoría de jurisprudencia en términos de lo que es la actividad jurisdiccional. Ya no es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que muchas veces incluso se discutía cuál era el nivel de obligatoriedad con que los tribunales inferiores tenían que cumplirla, porque en República Dominicana nunca hubo un criterio para establecer la jurisprudencia, como en otros países, por ejemplo, que se reitere varias veces la sentencia, o que las salas reunidas de la Suprema, etc. Aquí estamos hablando de una actividad jurisprudencial que tiene unas características totalmente distintas a lo que nosotros conocíamos como jurisprudencia del Poder Judicial. Ahora, tú decías que de ese poder jurisdiccional del Tribunal Constitucional, evidentemente de que cuando tú hablas de poder, ahí aflora el componente político. Hasta tal punto de que cuando hablamos del Tribunal Constitucional muchas veces hemos dicho que ese es el órgano en donde confluye la política y el derecho. ¿Cuándo confluye realmente la política y el derecho en el Tribunal Constitucional? Y si tú me puedes decir también cuándo tú has visto que se ha separado una de la otra, en todo lo que han sido estos casi 11 años del Tribunal Constitucional, en donde ha dictado 6.700 y tantos sentencias. Es uno de los tribunales constitucionales inclusive más floríficos de América Latina. Sí, sí. Tiene un promedio. Este año llevamos por 600 y pico. Sí, el promedio son de 700 más o menos. Va para 800 este año, o cuidado si se mete en 900. Y también hay que evaluar la calidad de las mismas, son sentencias muy buenas. Sí, así es. Esa es la realidad. Así es. Mira, el Tribunal Constitucional es un órgano que por su naturaleza, por su posicionamiento en el aparato del Estado, ejerce el control, ya no solamente judicial, sino que ejerce un control sobre los actos políticos. Por eso te hacía la pregunta. Por una razón, el tribunal lo que hace es interpretar la Constitución. La Constitución es un cuerpo del dogma del derecho y de la organización del Estado. Claro, claro. Entonces, obviamente, fíjate tú que en la Constitución del año 2010, por vez primera, se constitucionalizan los partidos políticos. Así mismo es. Es decir, los partidos políticos que tradicionalmente habían estado regulados por el ordenamiento infraconstitucional, en esa Constitución ya aparecen las características, en ese artículo 216, las características de los partidos políticos: democracia interna, la transparencia, la participación, como vehículos que permiten la participación política. Entonces, estamos hablando de un órgano que tiene bajo su responsabilidad controlar
las expresiones que se dan en el contexto de la vida pública dominicana, aún en el ámbito político, donde terminan las cuestiones que tienen que ver con el ámbito político. Y esa no es una característica exclusiva del Tribunal Constitucional Dominicano. Todos los tribunales constitucionales tienen esa naturaleza de controlar actos políticos de los actores políticos. Lo importante, incluso ha habido un debate sobre la composición del tribunal, que si es pertinente que solamente esté compuesto por jueces, o que si es pertinente que responda a un híbrido, claro, a una concepción, digamos, plural de personas que vengan del tren judicial, académicos y personas también, incluso que vengan de los partidos políticos. Nosotros tenemos experiencias muy interesantes. Por ejemplo, el mismo presidente del Tribunal Constitucional venía de la política, pero un hombre con una vida muy activa, claro, política. Claro. Pero con una visión de Estado muy clara. Con una visión de Estado muy clara. Muy clara. Tú tienes, por ejemplo, jueces como Isabel Bonilla, claro, que es jueza emérita, claro, del tribunal, que es un excelente... sus votos disidentes son inclusive emblemáticos. De Isabel hay excelentes sentencias. No, y votos disidentes emblemáticos. Sí, excelentes sentencias. Y votos salvados también. Entonces yo pienso que hay un momento que muchas veces se preguntan sobre la influencia de el tema de que el juez haya tenido un pasado de carácter político, o de que un juez tenga una ideología en torno de un tema cualquiera de debate. Y yo pienso que se deja de lado la cuestión, Servio Tulio, de la forma en que un tribunal aborda los expedientes que le llegan. Sí, lo primero que un grupo de jueces tiene que valorar es que tienen materialmente un expediente, independientemente de cuál sea la ideología del juez. Lo segundo que hay que valorar es que esa decisión no está en manos de un juez, aún sea el juez ponente del caso, claro, sino que es una decisión tiene que construir un consenso, que va a requerir del consenso, por supuesto, de la mayoría, en este caso un consenso de 9. agravado de 9 de 13. Entonces, muchas veces cuando se aborda la cuestión de la procedencia política de un juez o de su formación, de ese tipo de cosas, se pierden de vista estas cosas. Los tribunales constitucionales deben responder a una visión, entiendo yo, que sea plural, pero donde en esencia lo que ha de primar debe ser el derecho. Por supuesto. No, y además es importante que en un tribunal constitucional existan diferencias de criterio, diferencias ideológicas. Eso es lo que hace rico un tribunal constitucional, y sobre todo el propio debate a lo interno del tribunal cuando se tiene que resolutar un caso. Ahora bien, porque me quiero quedar aquí porque esto es importante. Tú hablabas del precedente vinculante. ¿Qué valor ha tenido el precedente vinculante del Tribunal Constitucional para ti? Te lo digo porque de la gente que mejor ha sabido explicar esta novedad para nosotros desde el 2010, has sido tú, porque tú has estado manejando eso desde la academia. ¿Qué valor para ti ha tenido ese precedente vinculante del bendito Tribunal Constitucional? Mira, cuando hubo el debate de la reforma constitucional... Y eso tiene que ver con esto, ¿eh? Claro, totalmente. Para que estemos claros, por eso te hago la pregunta. Totalmente. Cuando hubo la reforma constitucional y se produjo ya la proclamación de la Constitución, surgieron muchas inquietudes sobre el hecho de consignar el precedente vinculante en la Constitución de la República, por el hecho de que en distintos ordenamientos jurídicos se instituye el precedente de manera distinta. Por ejemplo, en Colombia, que digamos es un modelo de constitucionalismo al que todos miramos, porque fue el primer país de América Latina que llegó al neoconstitucionalismo, sí, claro, en la reforma de 1991. Claro. Y su corte es una corte de referencia donde abrevan
todos los tribunales constitucionales. En Colombia ese precedente no es constitucional. Ese precedente tuvo que ser instituido de manera pretoriana por el propio tribunal. Y eso provocó lo que se conoce como choque de trenes. Claro. El tribunal chocó con las otras dos altas cortes, en el caso de ellos, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que ordena las cuestiones de lo contencioso administrativo. Y hubo todo un remenión en el derecho colombiano en torno al precedente. Y en la doctrina colombiana hay libros que son, yo diría, un poco hasta escandaloso en los términos en que se dan esos debates sobre la cuestión del precedente. Jueces y exjueces, jueces y exjueces de las otras cortes acusando al tribunal, a la Corte Constitucional colombiana, de haber roto todos los principios constitucionales al atribuirse que el precedente por sentencia, de forma pretoriana. El constituyente dominicano fue más sabio, hábil, más sabio, inteligente. Estableció el precedente con sus características de irrevocabilidad y vinculatoriedad en la propia Constitución, artículo 184 de la Constitución. Ahí no hay debate. Ahí no es una cuestión de que si se aplica, si no se aplica, si se le aplica al Congreso o solo al Poder Judicial, etc. El precedente vinculante en el ordenamiento jurídico dominicano tiene ese nivel de obligatoriedad para los poderes públicos, para la sociedad en general y para las ciencias jurídicas. Aquí no hay problemas. Entonces yo pienso que ese ha sido uno de los aportes más importantes que tuvo esa reforma constitucional, porque el precedente constitucional, además de su carácter vinculante, realiza algunas funciones esenciales del Estado de Derecho y del Estado constitucional. Es decir, ese precedente tiene que estar claramente establecido. Yo diría que el precedente es el alma de la doctrina y de la jurisprudencia del tribunal. Y tal vez el tribunal, que ha hecho una excelente labor jurisprudencial, yo después de haber hecho este trabajo de compilar los primeros 10 años de jurisprudencia, tengo que concluir obligatoriamente que ha hecho una labor magnífica de jurisprudencia. Pero en el ámbito del precedente tal vez todavía falte definir las características. Pero quizás por su propia naturaleza, su alcance. En la ley hay algunos aspectos, obviamente, en la ley del Sí, el Tribunal Constitucional de los Procedimientos, inclusive esa ley se hizo aquí en la Fundación. Sí, sé que se hizo aquí en Fijos. Y tratamos de, partiendo del 184, tratar de ver cómo podíamos encauzar, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Nanfi, la verdad es que también todo lo que tiene que ver con el control de la constitucionalidad, hemos visto que los jueces ordinarios son jueces constitucionales, ese control difuso. ¿Cómo tú ves esa dualidad, por ejemplo, de ese control desde o entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional? ¿Cómo tú ves? Eso hay que explicarlo mucho porque en muchos países no se entiende. No, porque los países regularmente obedecen a dos modelos. O un modelo concentrado o un modelo difuso. Claro. Nosotros hemos tenido ambos controles
en la historia del país. Y yo sigo con el libro, ¿eh? Sí, claro. Yo sigo con el libro. Te estoy haciendo preguntas que la saqué luego de haber leído la obra. Te agradezco. Tú eres un lector crítico. Para mí es importante que... Pero se refleja eso aquí también. Sí. Voy a un tema que se plantea ahí, en el libro. Nosotros tuvimos tempranamente tuvimos ambos controles. Ya en la Constitución primigenia de 1844 aparece el control difuso. Dice que los jueces del orden judicial ejercen el control constitucional de las leyes. Ese control había aparecido, tal vez, o sin tal vez, 40 años antes apenas, en los Estados Unidos, con el famoso caso Marbury versus Madison. Sí, en los Estados Unidos. Aparece, y ya nosotros en la Constitución de 1844 de San Cristóbal contenemos ese control. El control concentrado de constitucionalidad aparece en Austria en 1919 y ya en la Constitución de 1924, 3 años después, se instaura en República Dominicana. Increíble. Es decir, que hemos abrevado, hemos bebido tempranamente del constitucionalismo universal. Y de esa forma hemos tenido ambos controles alternándose. Después desaparece y vuelve y aparece entonces en la Constitución de 1994, que por cierto, el hoy presidente del Tribunal Constitucional, nuestro amigo y profesor, fue uno de los relatores. Es uno de los relatores de esa reforma. Él para entonces era director ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia. Ya estaba en fin. Así fue. Exacto. Entonces, pasa que vuelve y reinstaura el control concentrado, pero en cabeza de la Suprema Corte de Justicia, no de un tribunal constitucional. Lo que hace la reforma constitucional del año 2010 es recoger toda esa historia constitucional y hacer confluir ambos controles en la Constitución vigente de hoy día. De manera que los jueces del orden judicial ejercen el control difuso o la inaplicabilidad de una norma en virtud de que choca con la Constitución de la República, con un efecto restringido entre partes. Claro. Y el Tribunal Constitucional, de su lado, ejerce el control concentrado de constitucionalidad, que se va a bifurcar o que va a tener varias expresiones, digamos, varias vías. El tribunal ha concebido jurisprudencialmente que el control concentrado puro es el que se ejerce a través de la acción directa de inconstitucionalidad y del control preventivo de los tratados internacionales. Sin embargo, el tribunal, la ley, le estableció lo que yo llamo unas competencias constitucionalmente diferidas al tribunal, que son 2 recursos más, que es el recurso de revisión de decisiones de amparo, de sentencias de amparo, y el recurso de revisión jurisdiccional, constitucional de decisiones jurisdiccionales. Y te voy a decir por qué eso lo pusimos así. Porque una sentencia es un acto de poder. Así es, totalmente. Si el Tribunal Constitucional está para controlar el poder de una u otra forma también, una sentencia es un acto de poder. O sea, suponte tú, un desalojo, que tú hablas de eso aquí, sí, claro. Por cierto, ilegal. ¿Tú sabes el impacto que tiene eso? Bueno, una de las sentencias más relevantes de esa compilación es una pretendida sentencia que controla un decreto sobre un desalojo. Sí. Que es el caso de los 3 brazos. Sí, sí. Y por vez primera, en el constitucionalismo dominicano empiezan a aparecer las nociones de decreto como acto administrativo del presidente de máxima jerarquía
del presidente de la República. Dice el tribunal expresamente, el decreto es un acto administrativo. Es un caso que se refiere a un decreto que emite el presidente Danilo Medina para detener un desalojo de quienes dicen ser propietarios de todas esas inmediaciones de los 3 brazos. Sí. Y entonces el decreto se fundamenta en el orden público. Y entonces el tribunal declara inconstitucional el decreto, haciendo una comparación, proyectándolo en el derecho de propiedad, y dice que en nombre del orden público no se puede desconocer el derecho de propiedad. Pero es una sentencia muy interesante. No, y además los fundamentos de esa sentencia son, la verdad que está muy bien estructurada. Ahora, sí, muy buena sentencia. Yo quiero seguir con el control difuso. ¿Cómo tú lo valoras? Qué bueno que tú, porque a veces uno se entretiene mucho en algunos temas. Mira, el control difuso es tal vez el control más importante, porque es el control que atañe al ciudadano de a pie, al que va a la justicia. La justicia tiene que ser, en un Estado constitucional, la justicia tiene que ser constitucional. Por supuesto. Y regularmente esas personas lo que hacen es que van a reclamar aspectos o asuntos que tienen que ver con derechos fundamentales, con la parte del dogma de la Constitución. Entonces, en la medida en que el juez del orden judicial, del tren judicial, no entiende eso, pues el control difuso en República Dominicana aún sigue siendo muy débil. La llamada excepción de inconstitucionalidad, que no es un incidente, que tiene como nombre sección en términos de la doctrina, pero que es una acción principal que la misma ley de los procedimientos constitucionales manda sobreseer el caso que se está conociendo para abocarse a conocer de manera independiente el control difuso o control de inaplicabilidad. Pero en mi experiencia en los tribunales, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en materia penal, tú promueves un control difuso, una excepción de inaplicabilidad o de inconstitucionalidad. Y en materia penal existe un régimen preceptivo para la promoción de los incidentes, toda la parte, digamos, preliminar del proceso, lo que se llama en materia civil el limine litis. Pasa con eso que el 305 del Código Procesal Penal establece que eso es al principio, con un plazo específico. Entonces, tú muchas veces no promueves una excepción de inconstitucionalidad en ese plazo y lo hace más adelante. Claro, y el juez o te la rechaza o te la inadmite diciendo que ya ese plazo está sobradamente vencido, porque ese plazo se establece a partir de la celebración de la primera audiencia de 5 días para promover esos incidentes. Y no, la excepción de inconstitucionalidad regida por los artículos 51 y 52 de la Ley de los Procedimientos Constitucionales no tiene plazo. Es independiente, es autónoma. La excepción de inconstitucionalidad no tiene un régimen procesal preceptivo y preclusivo, si no se cierra, no tiene forma, se puede oralizar, se puede interponer mediante un escrito. Es decir, no estamos en el juez del orden judicial que se le interpone una excepción de inconstitucionalidad, tiene que desvestirse como juez ordinario y ponerse la toga y el birrete de juez constitucional. Está juzgando la Constitución, la norma, la ley, en comparación con la Constitución en ese momento y para ese caso, para la aplicación de ese caso. Eso aún no se entiende muy bien en el orden judicial. Ahora. Y entonces, Servio Tulio, discúlpame, se ha agravado todo eso porque tenemos un débil control abajo en los tribunales del orden judicial. Y por una interpretación entre la Constitución de la República que establece
que el control difuso lo ejercen los tribunales del tren judicial, del Poder Judicial, y la ley orgánica de los procedimientos constitucionales, el Tribunal Constitucional se ha rehusado a controlar el control difuso. Y es una gran contradicción. Y ha sido una de las críticas. Porque incluso el control difuso es uno de los causales para que abre el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. No, y esa ha sido una de las críticas que se le ha hecho al tribunal, ¿eh? Honestamente hablando te lo digo. Ahora, vámonos para el control concentrado. Porque la verdad es que yo te voy a decir, y lo digo, te lo digo con honestidad, es una de las obras más fecundas, honestamente hablando te lo digo. O sea, tú no te puedes imaginar el aporte que te has hecho. No al acervo jurídico, inclusive hasta quienes escriben, ejercen, estudian. A la ciudadanía. Yo he querido hacer derecho de ciudadanía, obviamente de una gran utilidad para los abogados, los profesores. Bueno, pero si esa fue tu intención, lo lograste. Ahora, vámonos al control. De manera llana para el ciudadano. Sí, vámonos al control concentrado. Porque la verdad es que, en cuanto a lo que tiene que ver con el control difuso, lo explicaste muy bien. No creo que se te haya quedado nada. ¿Existen diferencias de criterio en cuanto a cuáles actos pueden ser recurridos en inconstitucionalidad? Sí, el tribunal ha variado. Ha variado. Eso es normal. Los tribunales constitucionales pues varían el criterio jurisprudencial o el precedente en situaciones específicas. Lo que tienen que hacer es motivar ese cambio. En principio, el Tribunal Constitucional, respecto del objeto, digamos, vamos a dividir la acción directa de inconstitucionalidad, estructurarla, ¿verdad? En el ámbito procesal para poderla visualizar. Sí. Digamos que en el objeto, ¿verdad?, el sujeto que puede ejercer esa acción. Desde el punto de vista del objeto, el tribunal había dicho que solamente eran recurribles por esa acción ante esa alta corte aquellos actos que tuvieran una naturaleza normativa, de manera que los actos procedentes de la administración, que eran actos administrativos puros, es decir, una expresión unilateral de voluntad de una administración que tiene unos efectos individuales, eran controlados por la jurisdicción contencioso administrativa. Y eso, digamos, fue el criterio predominante durante los primeros 7 años del tribunal. Siempre la naturaleza normativa, que fuera dirigido a una pluralidad de personas, era uno de los criterios determinantes para la admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad referida a los actos de la administración. Pero en el año 2021-2022 hubo una sentencia que vino acarreada por otro tema en el tribunal, que es el tema del control preventivo de los tratados internacionales. Ese control está reglado por la Constitución y por la propia ley de los procedimientos constitucionales, en el sentido de que solo puede ser ejercido, solo puede activar ese recurso consultivo, es un recurso de carácter consultivo, el presidente de la República. Pero ¿qué pasa? De alguna manera, en los primeros años del tribunal... Esa fue una sentencia del año pasado. Del año pasado, sí, del 22. De alguna manera, en los primeros años del tribunal, se permitió que tratados internacionales o instrumentos de derecho internacional público, y tú sabes muy bien, tú conoces mejor que yo el tema porque tú has desempeñado funciones diplomáticas importantes, instrumentos internacionales que ya estaban vigentes, fueran
recurridos mediante la acción directa de inconstitucionalidad. Entonces, el tribunal, bueno, tú recuerdas el instrumento de adhesión a la Corte Interamericana. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? El tribunal, el año pasado, para deshacerse de esa situación, estructura como debe ser, estructura dice, no, cada recurso tiene una naturaleza, y a partir, ese es un precedente, incluso lo enuncia, a partir de este momento el tribunal cambia su criterio y solamente recibe, mediante acción directa de inconstitucionalidad, aquellos actos que expresa el artículo 185 de la Constitución, dígase, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, etc. Es decir, lo que yo llamo, digamos, que el tribunal dio un giro y adoptó un criterio nominativo, en el sentido de que solo la nómina del artículo 185 de la Constitución. Pero esa sentencia tiene un detalle, dice, sin importar la naturaleza del acto. Al decir sin importar la naturaleza del acto, se abre para controlar los actos. Por supuesto que sí. Los actos particulares. Claro. Entonces, hoy día un decreto del presidente de la República, por ejemplo, sobre indulto, o a una persona pudiera ir al tribunal, bueno, de hecho ha ido al Tribunal Constitucional. Entonces, eso plantea, a mi juicio, un giro importante que tendrá que estudiarse a futuro, los efectos de que todos los actos del presidente de la República, sobre todo estos actos que tienen destinatarios particulares, puedan ser objeto del control constitucional. Porque no es que no sean objeto del control del orden jurídico. Ya el principio no es el principio de legalidad, es el principio de juridicidad. Es decir, el principio de juridicidad lo que dice, todos los actos de los poderes públicos están sometidos jurídicamente al control de los tribunales. Entonces, lo que pasaba era antes que eso no iba al tribunal, sino que eso iba a la jurisdicción contencioso administrativa. Claro. Que hacía un estudio de legalidad, como porque al fin y al cabo, ya hemos dicho que un decreto es un acto administrativo. Si un decreto está, digamos, tiene que cumplir el parámetro de comparación, de proyección con la ley y con la propia Constitución. No, y además, a fin de cuentas, la jurisdicción administrativa está para someter al orden a la administración. Totalmente. Esa es la realidad. Totalmente. Y es lógico lo que tú estás planteando. Ahora bien, es increíble, el programa se está terminando. Tenemos una hora hablando. Y ahora que... hemos entrado ahora que estamos entrando en materia. Sí, bueno, hemos entrado en varias cosas interesantes, sí, pero tú has conducido este programa en temas, digamos, de la práctica, sí, del ejercicio. Pero hay una pregunta que yo no te puedo dejar de hacer, sobre todo porque tú has trabajado mucho el tema de la libertad de expresión. Y el tribunal ya se ha pronunciado sobre eso. Tú eres de los grandes expertos de esa figura en el país. Yo pienso que no solamente por tu condición de jurista, sino por tu condición de periodista también. Sí, fui periodista. Sí. Y te sale. Sí. Te sale. Sí. Es el mismo criterio para, por ejemplo, la libertad de expresión que discurre en las redes, a aquella que discurre en los medios de comunicación tradicionales. Es el mismo. Te agradezco la pregunta porque tú has puesto uno de los temas de debate del constitucionalismo, pues digamos de última generación, que es el tema de redes sociales. Las redes sociales, su emergencia han producido una ruptura del paradigma de la libertad de expresión, en el sentido de que una libertad de expresión que se ejercía por sacerdotes de opinión pública, sí, por directores de medios, líderes de opinión, etcétera, hoy día es una libertad de expresión totalmente abierta. Entonces, todo el mundo es comunicador y periodista. Nos ha correspondido vivir un tiempo de cambio que aún tiene muchas interrogantes abiertas, y sobre todo en el área nuestra, en el área jurídica. Claro. En el área jurídica se preguntan, esta libertad de expresión que se da en redes sociales y la que se da en televisión o la que se da en un periódico, en una emisora, la sanción debe ser la misma.
Y la verdad que hay todo un debate sobre el tema. Hay todo un debate. Y nuestro Tribunal Constitucional, que ha ido bebiendo tempranamente de la jurisprudencia de otros tribunales, ya se ha acercado al tema. Y en su sentencia 0092-19, que a mí me correspondió ser abogado ponente en esa sentencia, el tribunal dice que por el hecho de que la libertad de expresión o el acto que se considera lesivo al honor de la persona se haya materializado a través de una plataforma digital, una de estas nuevas plataformas digitales, por ese hecho, puro y simplemente, no ha lugar a diferencias de la libertad de expresión. Digamos que esa es la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. La Corte aún no ha fijado una posición, digamos, oficial. Y el Tribunal Constitucional Dominicano, igual que la Corte Constitucional Colombiana, ya se está aproximando a resolver un problema que en países desarrollados no se ha resuelto. Para que tú veas la importancia de la jurisprudencia del tribunal. Por eso este libro mío último es tan, digamos, importante, novedoso, en el sentido de que nos pone en la perspectiva, en la visión de lo que el Tribunal Constitucional Dominicano ha hecho. Claro. En estos 10 años. Han sido 10 años muy fructíferos en los que nos hemos acercado a cortes, imagínate tú la colombiana, que está desde el 91. No, y no solamente a la colombiana. O la peruana. Sí, y inclusive yo te diría que hasta corte de otras latitudes. Europea. Para mí, europea. Claro. Para mí el Tribunal Constitucional Dominicano tiene que estar entre los primeros tribunales constitucionales del mundo, en honor a la verdad. Porque se da un diálogo, honor a la verdad. Se da un diálogo regularmente entre los tribunales constitucionales, y el dominicano lo ha entendido muy bien en su jurisprudencia, y las cortes internacionales de derechos humanos, que ejercen el control de convencionalidad, por supuesto, el control de los tratados internacionales. Ese diálogo es un diálogo productivo, es natural, es normal que los tribunales constitucionales, sobre todo en derechos humanos, ya no tal vez en el tema orgánico, pero sí en derechos humanos, miren esa doctrina y esa jurisprudencia, y creo que el Tribunal Constitucional Dominicano lo ha entendido muy bien. Yo recuerdo a don Carlos Gaviria, que fue el primer presidente de la Corte Constitucional Colombiana, que me tocó entrevistarlo aquí en este espacio unas 3 o 4 veces, y que fue invitado inclusive cuando creamos el Tribunal Constitucional en el 2010, un tanto como para que los jueces que habían sido electos comenzaran a tener esa visión comparada. Iba en la misma dirección de lo que tú estás planteando hoy, pero él lo planteó hace casi 30 años. Sí. Nanfi, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco la cátedra que diste en este espacio una vez más, así que gracias, y recomiendo la lectura de esto. Esto es un arma de reglamento para cualquier abogado. Sí. Así que lo recomiendo en honor a la verdad. Por lo menos, discúlpame, no tanto, digamos, como la lectura, son 900 páginas. Pero no, es un libro de consulta permanente. Por lo menos la consulta. Pero es bueno leerlo, no te creas, porque es muy didáctico. Muy didáctico. Y a fin de cuentas contribuye a tú tener una visión holística de todo lo que se ha conocido en el Tribunal Constitucional. Didáctico, así que gracias. A ti, Sergio Tulio, y a Finjos. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.